Bueno, en esta ocasión vamos a ver los tipos de auditorio en los cuales se debe de desarrollar una argumentación. Entonces, el tema en general se llama condiciones que debe cumplir una argumentación para que logre su propósito. ¿Qué es lo que se refiere esto? Dice que es imprescindible conocer todas las características del medio social en las cuales nosotros vamos a argumentar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros cuando estamos a punto de argumentar, pues debemos saber con quién estamos tratando de hacerlo, ¿ok? Porque van a influir muchos factores como la edad, condición económica, condición social, bla, bla. Es a lo que yo en principio me refería de que nosotros no nos expresamos de la misma manera con nuestros amigos, que nuestros padres, que en la escuela, que en el trabajo, etcétera. Entonces tenemos que ver qué condiciones son las adecuadas para que nuestra argumentación llegue a buen punto. Entonces, debemos comprender la situación económica. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita con lo de la pandemia del COVID, muchos dicen, bueno, estamos a favor de la cuarentena, que haya el encierro para que acabe esta pandemia, bla, bla, bla. ¿Ok? Son las medidas que el gobierno ha adoptado. Pero supongamos, yo soy una persona que provengo de una familia acomodada, yo voy a estar de acuerdo en esa situación. ¿Por qué? Porque en mi casa pues voy a tener todas las comodidades, tengo el uso de internet, tengo comida suficiente, mi trabajo o los de mi familia los podemos desarrollar de manera remota, etcétera. Entonces, yo estoy a favor de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo pertenezco a una familia de clase media o de clase baja, en las cuales pues mi trabajo consiste de manera manual? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy presente en mi lugar de trabajo, no se realiza. Ya sea porque trabajo en un comercio, trabajo en una empresa, tengo un oficio y soy, digamos, pintor, ojalatero, lo que ustedes deseen. Ahí, el estar en esta cuarentena, pues me está mermando y no estoy obteniendo una fuente de ingresos. Y a lo mejor en mi casa, pues no tengo todas las condiciones para estar de la manera más óptima, etcétera. Entonces, si vamos a argumentar en esta situación sobre el encierro, pues ahí sí serían dos puntos de vista bastante distintos. Unos estarían a favor y otros estarían en contra. Porque unos dicen, pues sí, te vas a morir por el virus, pero otros dicen, no, si no te mueres por el virus, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a comer? Entonces, ahí sería solamente la cuestión económica. También tenemos que tomar en cuenta creencias, el rol social, valores personales. Por ejemplo, cuando nosotros debatimos sobre el argumento, pues qué religión tenemos, ¿ok? Qué conciencia social tenemos, qué educación tenemos, y esto nos va a ir formando una postura a favor o en contra. Entonces, desde esta manera tenemos que conocer las características sobre las cuales nosotros vamos a intentar debatir. Si nosotros decidimos ignorar el auditorio o creer erróneamente que son las personas las que se tienen que amoldar a nuestro discurso, esto nos va a llevar a un fracaso a la argumentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo voy a poner un argumento, un discurso desde mi punto de vista, desde el lado donde yo estoy parado, entonces, pues esto va a llevar a un fracaso. ¿Ok? Los demás no me van a comprender. ¿Por qué? Porque simplemente ya no estoy siendo empático con la situación de las personas. Y a esto nos refiere el tipo de auditorio. Dice, cada auditorio tiene sus características particulares y distintas, por lo que para una determinada clase de argumentación existe una clase de auditorio. Es algo imposible de determinar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos argumentar, dar un punto de vista, pero ese punto de vista lo vamos a dar en diferentes tipos de auditorio, de acuerdo a las circunstancias que se estén desarrollando. Hay dos tipos de auditorios, el primero es el auditorio universal y el segundo es el auditorio particular. El universal dice que es un auditorio idealizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es de la manera más perfecta, en la cual
Está formado por personas racionales quienes evalúan los argumentos presentados basándose únicamente en la interpretación lógica de las premisas. Es aquel que está compuesto por individuos que comprenden y aceptan de manera indiscutible las premisas lógicas, universales, comprendidas y aceptadas por toda la humanidad. Un auditorio universal es donde todas las personas que nos están escuchando logran comprender lo que nosotros estamos diciendo. Para esto, tienen que ser premisas universales. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ser captadas por todas las personas, que todas las personas las lleguen a entender de la manera más adecuada. El ejemplo, con un discurso de todo político, el cual está dirigido hacia todo el público, como en el caso de un informe presidencial. Cuando un político está en campaña o está dando algún informe, ¿qué es lo que hace? Pues quiere que el pueblo entienda su discurso. ¿Y cómo va a hacer que el pueblo entienda su discurso? Pues dirigiéndose de una manera en que todos lo pueden comprender, dejando a un lado terminologías, dejando a un lado, digamos, palabras que algunas personas no logran comprender y tratando de llegar pues a la gran mayoría. En cambio, el auditorio particular se refiere a un específico y selecto grupo de personas conocedoras e interesadas sobre un tema específico. ¿A qué se refiere un auditorio particular? Suponiendo que yo soy un médico y voy a dar una plática acerca de una nueva vacuna sobre el COVID y voy a hablar sobre pues condición médica del paciente, farmacología, formas en las cuales se debe aplicar el tratamiento, etcétera. Entonces ahí, suponiendo, si yo lo estoy explicando con términos médicos, pues este va a ser un auditorio particular. En cambio, si yo lo quiero explicar a toda la gente, pues ahí sería un auditorio universal. ¿Ok? Suponiendo, un ejemplo de todos los días, desde hace 9 meses más o menos. Ustedes ven que todos los días sale una conferencia de prensa donde sale el doctor Gatell, en los cuales, ¿qué es lo que hace? Él es un doctor, él es especialista en epidemias y todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que hace? Él no se está dirigiendo a un auditorio en particular, no, él se está dirigiendo a un auditorio universal. Entonces debe de cambiar los argumentos que él sale expresando. ¿Por qué? Porque quiere que todo el público lo entienda. Si en cambio el doctor Gatell se estuviera dirigiendo a puros médicos, a pura persona que se dedica a la salud, pues créanme que estaría hablando de una manera distinta. Estaría utilizando palabras que son relacionadas con el parte médico. Aquí el ejemplo sucede cuando un exponente únicamente elige adecuar su argumentación con la evidente intención de establecer contacto intelectual con un grupo determinado del público, poniendo a un lado al resto de las personas. Quiere decir, este auditorio particular yo solamente voy a hablar de tal manera que unas personas en específico sean las que me entiendan. Entonces, jóvenes, estos son los dos tipos de auditorio. Espero que les haya quedado un poco claro. Auditorio particular y el auditorio universal. Nos vemos a la siguiente. Bye.